Diana, ¿tienes otro folder? Dame. Jun, ven. Ya. Ay, perdóname, concejal. No, pásate. A ver, ahora sí. Si no viene Clau, pasa a Valeria acá y... Sí. Ya está grabando, ¿verdad? Y eso, a ver, que ya se me olvidó esto. Ni me traje mi mouse. No. Sí, pásate. Y ahorita que venga acá, pues ya. Pues ya iniciamos. Sí. Ajá. Pues dos. Ajá, dos. Y ya se aprueba por mayoría. Se aprueba por 2 votos del acta y aquí le pones desaprobar los acuerdos. Aquí igual le vas a poner 2. Entonces 2. Y aquí en vez de por unanimidad. Era acá. Ya. A ver, ya. Ahorita si viene el CAS, ya que se integre. Ajá, pásate ya ahorita que se... Buenos días, concejalas y concejales integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, Secretaría Técnica, compañeros, concejales, equipo de asesores y vecinos que nos ven a través de las redes sociales. Me complace darles la bienvenida a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, siendo las 12 horas con 44 minutos del día 26 de marzo del 2026, y en mi carácter de presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 97 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, artículos 29, fracción 3, artículo 39, 93 y 100, fracción 5, 6, 7 y 9 del reglamento interno del Tercer Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, procedo al pase de lista de asistencia, por lo cual le pido al concejal integrante de la comisión, debido a la inexistencia de la concejal Argelia y el concejal Rommel, me va a apoyar el concejal Edson en, pues como secretario de la comisión. ¿Me podría apoyar con realizar el primer punto del orden del día? Por instrucciones de la presidenta, procedo al pase de lista. Para verificar el quórum legal de la sesión, presidenta Ana Laura Velasco Lucas. Presente. Quien porta la voz, Edson Alberto Vázquez Ruiz. Presente. Integrante, Rommel Daniel López Peñalosa. Integrante, María Argelia Rodea Jiménez. Presentaron justificantes, ¿verdad? Sí. Informo, presidente, que hay una asistencia de 2 concejales. En consecuencia, declaro la existencia del quórum legal, por lo cual todos los acuerdos tomados son válidos. Muchas gracias. Como segundo punto y fundamento en el artículo 34, fracción 2 del reglamento interno del Tercer Consejo de la Alcaldía de Tlalpan, realizo la lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo, por lo cual le pido al secretario de lectura este punto. Por instrucciones de la presidenta, procedo a dar lectura del orden del día. 1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2.
Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior. 4. Presentación del informe de actividades correspondientes al mes de marzo. 5. Lectura y aprobación de acuerdos tomados en la 13ª sesión ordinaria. 6. Asuntos generales. 7. Cierre de la sesión. Con su permiso, Presidenta, pido a los concejales integrantes, si es de aprobar el orden del día correspondiente a la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana. Sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por 2 votos, Presidenta. Gracias, secretario. Como tercer punto del orden del día, se dará la aprobación de la dispensa del acta correspondiente a la sesión anterior de la Comisión de Participación Ciudadana, por lo cual le pido al secretario lleve a cabo este punto. Con su permiso, Presidenta, pido a los concejales integrantes, si es de aprobar la dispensa del acta correspondiente a la sesión anterior de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual fue enviada con antelación para su revisión. Se manifiesten levantando la mano. Se aprueba con 2 votos, Presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día le solicito la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior de esta comisión. Por supuesto, Presidenta, pido a los concejales integrantes, si es de aprobar el acta correspondiente a la sesión anterior de la Comisión de Participación Ciudadana, por lo cual se manifiesten levantando la mano. Se aprueba con 2 votos, Presidenta. Como cuarto punto del orden del día, procedo a presentar el informe de actividades correspondiente al mes de marzo. En sus folders les anexé información del presupuesto participativo, de lo que vamos al día de hoy, las sesiones que tuvimos del presupuesto participativo 2026 y 2027, y cómo quedaron el total de los proyectos. De viables 2026 fueron 1,173, inviables 675, esto da un total de 1,848 proyectos. El año 2027 los viables son de 948, inviables 499, el total son de 1,447. Total de inviables por los 2 años son 2,121, inviables 1,174 y el total de los proyectos que fueron ingresados son de 3,295. Les mandé por vía WhatsApp también información que me acaba de mandar el área el día de ayer, que solicité acerca del presupuesto participativo. Y si gustan abrirlo, es algo que me gustaría exponerles. La dirección básicamente, me hubiera gustado que la directora hubiera estado aquí para que nos pudiera aclarar como algunos puntos respecto a lo que nos hizo llegar. La dirección básicamente está diciendo, sí te doy la información, pero solo a la parte que a ella le corresponde. Bueno, en este caso a ellos, ¿no? El oficio, claro, yo sé que reconoce la solicitud, está reconociendo parte de la información, pero hay un punto clave, que el área del presupuesto participativo también lo lleva la parte de obras y la parte de finanzas, ¿no? Las áreas encargadas son la dirección general, estas 2 direcciones. Es decir, traducido a lo que me mandaron, que se los anexé en sus folders, la respuesta por parte de la dirección es: la ejecución no es mía, yo no soy el responsable del operativo. ¿Qué dice participación? Obviamente pues que da el seguimiento, vincula con Copacos y acompaña, pero no ejecuta obras y no maneja presupuesto de obra, eso es claro. Aunque no ejecuta, pues sí debe de conocer el estado general. ¿Por qué? Porque es la dirección que articula la participación, es quien está en contacto con la ciudadanía y es quien debería tener ese seguimiento integral. Hago el reconocimiento porque desde la dirección sí se cumplió, nos mandaron dicha información, pero a su vez pues se limita como esa responsabilidad de decir que solo cuenta con esa parte. En el oficio está claro que sí se pidió solo eso, pero nosotros como concejales, para poder hacer un análisis como más detallado, sí necesitamos la información que sea como un poco más clara. Lo que está diciendo, pues que el programa está fragmentado entre áreas, como les comento, obras y administración, pero es la pregunta que ahorita, con conocimiento a la secretaria técnica, voy a meter el oficio, donde pues necesitamos que nos informen quién del área lleva todo el control, ¿no? Para que nos puedan adjuntar toda la información y al final como que estemos obras, administración, participación ciudadana en el presupuesto participativo como que en la misma línea. Otra de las cosas, en el Excel que les mandé, viene un panorama general, pero en el avance de ejecución
viene 30%, 75%, 100%, no dice cómo se mide, no dice tampoco quién lo valida, cómo lo validan, si es un avance físico o financiero real. No hay alguna evidencia de alguna de las obras que nos hayan mandado, es decir, es un número, pero no tenemos como ese sustento que nosotros como concejales podamos analizarlo. Otra de las cosas es que no viene claramente el contrato, el monto ejercido sí viene, pero no hay fechas reales. Hay en unos espacios que te viene fecha de inicio, pero no viene cuándo aproximadamente hay una fecha de término. Hay unos espacios en blanco, no hay evidencia de obra. Esto confirma que Participación Ciudadana pues no nos brindó la información completa. En la tabla pues se mezclan cosas que no son del área, ejecución física, esto es de obras, y el avance que es también de obras y finanzas. Entonces hay una contradicción en lo que nos están mandando porque dice que no ejecuta, pero sí reporta avances. Entonces, si no ejecuta, ¿cómo valida el avance que nos están enviando? Nos dieron sí un resumen muy útil, obviamente pues para ver el panorama general, como nuevamente se los digo, pero no nos dan información verificable completa o información técnica que nosotros podamos analizar. Está como un poco muy limitado. A otra de las, en el oficio que le voy a ingresar igual viene que nos comenten quién es el responsable de verificar esta información y si nos pueden mencionar el mecanismo mediante el cual se validan los avances y quién reporta esos proyectos. No se trata de señalar responsabilidades, sino se trata de fortalecer la coordinación institucional para que la información que se presenta al Consejo sea integral. Ahora, solo para precisar, lo que buscamos es entender cómo se construye la información que nos presenta para poder acompañar nosotros mejor desde el territorio, para poder informar a las y los vecinos. Porque la información no solo debe presentarse, sino también se debe de verificar. En el monto ejercido, que viene en la tabla, lo que vemos es presupuesto autorizado, que es lo que se aprobó. El monto ejercido, lo que ya se gastó, pero no está claro en la tabla cuánto es lo que llevan con los porcentajes, cuánto es lo que ya han gastado. Nos dieron la información nuevamente, como se los digo, general, pero pues no hay como que algo que analizar más allá. No es pedir más, solamente es solicitar lo necesario para transparentar a la ciudadanía. En el oficio, si alguno de ustedes requiere hacer como alguna intervención respecto a la tabla del presupuesto participativo que son del 2025, no sé si gustan hacer uso de la palabra. Sí. Presidenta. Justamente en la sesión del día de ayer que tuvimos en el caso de obras, se presentaba el tema de presupuesto participativo 2025. Ahorita que estaba revisando la tabla, desafortunadamente, o no sé cómo decirlo, en el caso de la dirección de obras, pues no vienen avances vienen avances menores al 50%, cuando el director el día de ayer nos comentaba que de los 90 y tantos proyectos que tienen asignados hacia la dirección de obras, ya estaban al 100% concluidos y ya estaban en el proceso de los 90 días para por si había algún desperfecto o alguna inconformidad por parte de los vecinos. Entonces, en esa tesitura me gustaría, y retomando el tema que se había propuesto en la Comisión de Obras, de hacer una mesa de trabajo donde pudieran estar justamente las comisiones tanto de participación, administración, jurídico y obras para ver este tema. Yo me gustaría proponerle, para que pudiera quedar el día de hoy como acuerdo, que en esta mesa de trabajo no nada más fuera para el tema de las comisiones, sino que estuvieran los directores generales de estas, por lo menos de las tres, que es participación ciudadana, obras y administración, para que pues ellos de viva voz nos comenten cuál es el proceso que se lleva dentro del presupuesto participativo, porque pues si bien es cierto que participación ciudadana es la encargada de ejecutar o de más bien revisar este tema, pues que no esté entregando la información de manera adecuada, pues sí es algo complicado, ¿no? Porque yo igual envié un oficio solicitando la participación ciudadana, no he tenido respuesta por parte de ella, sin embargo, por parte de obras, pues ya se está dando el avance, tan es así que ayer les entregué
la información, y en cuanto me hagan llegar a mí el 100% de lo que ayer estábamos viendo, yo igual lo voy a hacer, o sea, lo voy a entregar a todos los concejales para que todos tengan la información, porque pues cada uno de nosotros tenemos distintos temas, ¿no?, que llegan a la ciudadanía y nos comentan el tema de presupuesto participativo, y sería en esa tesitura poder que también desde esta comisión se impulse como acuerdo la mesa de trabajo donde estén las direcciones. Sí, justo, bueno, sí. Doña Presidenta, pues yo nada más proponer ante esta comisión, pues que se haga una asamblea, ¿no? Para que obviamente desde la comisión, que la comisión pueda realizar una asamblea para que se dé esta información a las y los vecinos, porque pues es de real importancia y hoy en día pues sí falta pues bastantita información que no tiene la comisión, y que sería bueno que se invite a la dirección de una asamblea para que ella pues, pueda proporcionar lo faltante a la información. Entonces, pues nada más sería en un sentido de proponer que la comisión pueda hacer una asamblea y que nos inviten a las y los concejales para estar presentes. Sí, de hecho, referente a lo de ayer que estuvimos en la comisión de obras, pues sí, nos dieron casi el 100% de la mayoría que nos presentaron. Sin embargo, al día de ayer que me mandaron esta información, el oficio dice que está actualizado el 23 de marzo, ¿no? Entonces, bueno, no lo mandan ya con sus observaciones. Sin embargo, yo siento que hay como, pues, una diferencia entre lo que nos están presentando obras y con lo que nos está presentando Participación Ciudadana. El tema aquí también fue uno que en el oficio yo ingresé tal cual como nos los están mandando, el nombre del proyecto, el monto, el avance, fue lo que me mandaron, pero para complementar la información, en el oficio que voy a ingresar, pues viene como ya más detallado para que nos puedan mandar como lo restante de información para que se pueda ser analizado. Les mandé también información de la solicitud que se ingresó por lo del programa de Nuestra Casa se Transforma del año 2026. Es otra de las cuestiones que también, pues solamente nos entregaron lista de beneficiarios, facilitadores, enlaces con un monto de 8,000, que son 25 pesos, pero no viene tampoco un detalle de qué actividades realizan, realmente si el programa está funcionando, qué es lo que han llevado, ¿no? ¿Por qué fueron seleccionados primeramente esas personas? Si cumplen el perfil, sí. Adelante. Si cumplen el perfil, cuál fue el proceso de selección. Digo, esto, la verdad, es grave y lo expongo de esta manera porque pues hay una discrecionalidad en cuanto a lo que nos están enviando. Otra, en la evidencia del trabajo no nos dan el reporte de actividades, no hay alguna evidencia de campo o alguna foto que obviamente diga qué resultados hay o qué colonias han visitado. Se cuenta con el listado de beneficiarios, sí, pero no como evidencia documental que acredite las actividades realizadas en territorio. Le quiero dar la bienvenida a nuestro director de promoción, Guido Hernández Silva, que viene en representación de la Dirección de Participación Ciudadana. Director, estábamos terminando de ver el tema de los proyectos del presupuesto participativo referente al oficio que ingresamos en la Dirección de Participación para ver los avances del año 2025. Sin embargo, platicando ahorita con las concejalas, el día de ayer en la sesión de obras, tuvimos igual algunos temas con presupuesto participativo. Sin embargo, habían muchos con avances en la ejecución que ya estaban al 100%. Y ahorita comparando con la tabla que ustedes nos acaban de mandar, hay muchos que están en 30, 75, 100, 100%, pero no es como lo mismo que nos presentaron el día de ayer. No, pues. Ajá. Entonces, qué bueno que acudió a la sesión para que a lo mejor usted nos pueda explicar acerca de cómo está el tema de la ejecución en cuanto a los proyectos del presupuesto participativo del 2025. ¿Sí? La tabla que nos mandaron, ¿usted está al tanto de la tabla que nos mandó la Dirección de Participación o se la envió? ¿Sí? Yo, Hay unos espacios en blanco que ahí pues como que me saltaron, porque hay unos que dicen sí, que ya están terminados, pero no sé si ya tengan alguna fecha aproximada de término, algo mejor, algo que lo subsane.
Eh, entiendo que es la información que se pide, sin embargo, con copia a la secretaria técnica le voy a mandar 2 oficios para que nos puedan dar como la complementación de lo que falta para que nosotros podamos hacer el análisis completo de los proyectos del presupuesto. Sin embargo, pues me gustaría, no sé, que nos explicara cómo va la parte de los pueblos y la parte de los proyectos del 2025, como en resumen. De los pueblos en Ujú. particular. Bueno, hay la mayoría de los proyectos de los pueblos son obra, a excepción de Sucalco, que es la entrega de INACO. Como ustedes saben, en el caso de Sucalco tenemos que revisar la lista de beneficiarios que nos envía la subdelegada para corroborar que no haya duplicidades de personas o domicilios que hayan recibido un beneficio semejante los años anteriores. El día de ayer precisamente revisábamos eso con el subdirector Carpio, porque tenemos hallazgos de 24 casos en los que hay duplicidades de nombres y de domicilios. Y entonces, pues eso lo tenemos que ver con la subdelegada para, en su caso, proceder a sustituciones o a las aclaraciones necesarias sobre ese número de beneficiarios. En el caso de San Miguel y Santo Tomás, que son intervenciones en sus ruedos o plaza de toros, como luego les suelen llamar, estamos avanzando en la ejecución de sus proyectos. Ahí tenemos avance de 50-60% más o menos al día de hoy, ¿no? Y en el caso, deja darte el dato preciso. Sí, esos son los avances que tenemos. En el caso de la Magdalena Petlacalco, que es la construcción de una barda en el Panteón, ahí prácticamente esperamos terminar este fin de semana la ejecución de ese proyecto de presupuesto participativo. En Parres es la construcción del comedor comunitario, allí mismo donde está la subdelegación. Ahí tenemos un avance del 70-80%, según me reportaron ayer en la reunión de los subdirectores. En San Andrés Ocotepe tenemos el programa que es la modificación de estructuras de escaleras, ¿no? Ahí también tenemos un avance importante. Yo espero, bueno, termino de señalar, Topilejo no ha iniciado, ahí tenemos un tema complejo en San Miguel Topilejo. ¿Cuál es el problema en San Miguel Topilejo? El proyecto que presentó el subdelegado formula intervenciones en el kiosco y en frente del hospital San Miguel Topilejo, un área en la que proponen se instale un arcotecho, una techumbre para las personas que están esperando atención o esperando información sobre las personas que están hospitalizadas. Ahí el tema es que hay una resistencia por los comerciantes que están en el kiosco a ser trasladados a otra parte y poderse ejecutar lo que corresponde al kiosco, que eso es lo que el subdelegado ha señalado como prioritario, a pesar de estar planteada la otra intervención en el hospital. El tema es que como estos proyectos se tienen que ejecutar hasta donde alcanza el presupuesto, entonces como lo primero que señala el subdelegado es el kiosco, y ahí tenemos ese conflicto que nos impide iniciar la ejecución, entonces no podemos iniciar tampoco lo del hospital. Ese es en el caso de Topilejo. Luego tenemos el caso de Santa Úrsula Xitla, que es un sendero seguro, ¿no? Ahí tuvimos una serie de temas que atender. ¿Por qué? Porque es una obra por administración. O sea, esa obra no se contrató una empresa para ejecutarlo, lo va a ejecutar la Dirección General de Servicios Urbanos, ya están comprados todos los materiales para su
realización, y en un estimado que nos hizo de conocimiento Servicios Urbanos este inicio de semana, están pensando en concluir en 2 semanas el de Santa Úrsula Xitla. En el caso de, bueno, ya mencioné el caso de Xicalco, que se van a entregar los tinacos de 2.500 litros. En Parres el Guarda es la construcción del desayunador, que ya señalé. En la Magdalena es la construcción de la barda perimetral, que también ya comenté. En Santo Tomás y en San Miguel Ajusco tiene que ver con sus plazas de toros o lienzos que están en proceso de ejecución. En San Pedro Mártir son banquetas que también están en proceso de ejecución las mismas. Y solo me quedaría señalar también el de San Andrés Totoltepec, que es peldaño a peldaño. Este año, 26, ya Chimalcoyoc entra como pueblo. Entonces estamos en espera de que para el 26 y el 27 las autoridades tradicionales nos entreguen sus proyectos de presupuesto participativo. Solo hemos recibido de San Andrés Totoltepec. A la fecha tienen hasta el 19 de abril para entregar sus proyectos de presupuesto participativo. ¿Por qué la diferencia entre lo que reporta Obras y lo que reportamos nosotros? La diferencia es que Obras, en una lógica administrativa y perfectamente entendible y justificable, ellos tenían que comprometer y ejecutar los recursos antes del término del 31 de diciembre, porque si no lo hubieran hecho así, se pierden los recursos para la ejecución del presupuesto participativo. El problema es que, como ustedes saben, el año pasado, la ejecución del presupuesto participativo tuvo el retraso que produjo la realización de la elección judicial. Fueron prácticamente 3 meses y medio que se perdieron en ese periodo que le fue robado a la ejecución del presupuesto participativo. Pues después tuvimos también un retraso por parte del ISM en el nombramiento y en la integración de los comités de ejecución y vigilancia. Y como ustedes saben, no podemos arrancar la ejecución de presupuestos participativos sin los comités de ejecución y vigilancia. ¿Por qué? Porque con ellos realizamos un primer recorrido para poder definir los alcances y los lugares de intervención de los proyectos. En el caso de obras. En el caso de administración se desata un proceso en el cual se les presentan opciones de los insumos que requirieron para su presupuesto, que aquí entran los temas de las cámaras, los calentadores solares, las parrillas de inducción, la pintura de fachadas, la impermeabilización de azoteas, los filtros de agua, los paneles solares. O sea, lo que hace la administración, ya integrados los comités de ejecución y vigilancia, es convocarlos a una reunión donde se les presentan las distintas opciones que puede haber en cada uno de estos insumos, y entonces los comités de ejecución y vigilancia deciden qué insumo es el que quieren. Por ejemplo, en el caso de los calentadores solares, pueden decidir cambiar de 15 a 12 o a 8 tubos, dependiendo de si desean beneficiar a un número mayor de vecinos. En el caso que usted comentó, concejala, en la reunión de el ODA, de los calentadores que estaban teniendo algunas fallas, de inmediato se lo comenté al subdirector de la zona, el licenciado Jorge Fierro, y él lo que me informó fue lo siguiente: hubo un grupo de unidades territoriales que recibieron, por decisión de ellos, unos calentadores solares con una estructura diferente al grueso de los demás proyectos de calentadores. O sea, voy a hacer una descripción muy elemental. Los calentadores solares que todos conocemos, el tanque de agua está arriba y los tubos están en la parte de abajo. Estos calentadores solares que están experimentando estos problemas tienen un diseño diferente. El tanque está abajo y los tubos están arriba. Y los propios instaladores han tenido problemas para encontrar las piezas adecuadas para realizar las instalaciones. ¿Por qué la diferencia en el tipo de calentador? Porque hubo 7 unidades territoriales, 7 comités de ejecución y vigilancia, que pidieron
que ese proveedor le surtiera a esas unidades territoriales. Lo único que señaló la directora de administración fueron dos cosas: que esa empresa cumpliera con los requisitos de ley que establece el gobierno de la ciudad para ser proveedor del gobierno, y dos, que no iba a pagar un precio mayor al que el otro proveedor que estaba atendiendo a las demás unidades territoriales pudiera tener. O sea, no había esa posibilidad. Por eso es que estas unidades territoriales tienen esos calentadores diferentes, ¿no? Y son los que están experimentando problemas. En el caso del que usted señaló, en esa unidad territorial, tenemos identificados dos casos que ayer me informaba el subdirector Fierro que están siendo atendidos por la empresa para resolverlo. Recuerden que todos los proyectos, tanto en obras como en las entregas de insumos, tienen una garantía, ¿no? Y se están aplicando las garantías de esos proyectos. Entonces, en los pueblos tenemos eso. Bueno, pero sí subrayo, o sea, la diferencia que ustedes pueden observar en lo que informa obras, que es el informe estrictamente administrativo del ejercicio de los recursos, ¿no? Porque tienen que cerrar lo presupuestal con el año en el que se otorgaron esos recursos, tiene un contraste con la ejecución que se están realizando, porque prácticamente, salvo dos proyectos que terminaron, o algunos que terminaron, contados que terminaron en diciembre, todos los demás empezaron su ejecución prácticamente en el mes de enero o en los primeros días de enero, ¿no? Esa es la razón. La diferencia es la razón administrativa y presupuestal de obras y lo que corresponde a la ejecución real. ¿Qué es lo que pasa? Existe el compromiso expreso de la alcaldesa y del gobierno de la alcaldía por concluir todos los proyectos de presupuesto participativo tal y cual los formularon los vecinos y tal y cual los acordaron al momento de estos recorridos y de esas asambleas con la administración. Bueno, ahorita hablando con los concejales en la sesión, la concejala Diana tiene una propuesta de poder hacer una mesa de trabajo con los directores y concejales de las direcciones, que es jurídico, administración, obras y participación. Entonces ya estaríamos proponiéndolo en la mesa el acuerdo para poderles estar haciendo la indicación. Y que sí, justo esta información pues nos la compartan, ¿no? Para que estemos todos en la misma línea y sepamos pues, por qué hay como esa inconsistencia, ¿no? De diferencialidad entre los números. Hay otra cuestión que iba a revisar. Respecto al oficio que me mandaron, sí, como les comento, y tienen en sus folders, sí se pidió nombre de proyecto, unidad territorial a la responsable. Sin embargo, ahorita le voy a hacer llegar el oficio para poder complementar la información, en el sentido que solicitamos que a este cuadro nos pasen, por favor, el área responsable que valida y supervisa los avances, la evidencia documental, información sobre las empresas, proveedores y instancias ejecutoras responsables de cada proyecto, si hay fechas reales, que nos las anexen, y si están en término, no sé si tengan como pues alguna fecha prevista, los mecanismos de coordinación de la Dirección de Participación Ciudadana y las áreas ejecutoras que den seguimiento pues a los proyectos. En cuanto a, bueno, eso sería en cuanto a los proyectos. Igual quedó pendiente que les tendría que mandar la tabla, esas se las voy a hacer llegar porque todavía las sigo trabajando. Hay proyectos que son 2000, Distrito 14, 2027, Distrito 14, 2026. Se las estoy manejando así para que ustedes puedan ver cuáles fueron viables, por qué los votamos viables y los inviables. En eso viene obviamente el nombre del proyecto y la descripción del proyecto tal cual lo ingresaron los vecinos, para que podamos saber, ustedes también puedan analizar cómo los vecinos ingresaron, por qué sí, por qué no, porque hay unos que también justo metían calentadores solares, pero agregaban a lo mejor alguna otra cuestión que por eso ya los tomábamos como inviables. Pero eso los voy a hacer llegar, son Distrito 14, Distrito 16 y Distrito 19, 2026 y 2027 por separado para que lo puedan tener. A la dirección estábamos en solicitar la información del programa de Nuestra Casa se Transforma,
donde nos entregaron pues realmente nada más, como le estaba mencionando, pues la lista de beneficiarios, facilitadores, que fueron de enero y febrero. Le estaba comentando, necesitábamos la información de saber por qué fueron seleccionadas esas personas, qué perfil cumplen, cuál fue el proceso de selección que tomó la dirección para poder tomar en cuenta sus perfiles, qué reportes de actividades tienen, evidencia obviamente en campo, fotos, listas, informes y resultados por colonia. Si no se cuenta con un, o sea, entiendo, se cuenta con el listado de beneficiarios, pero no con evidencia documental que acredite las actividades que realizan en territorio. Entonces, necesitamos saber cuántas personas fueron atendidas. Este es un segundo oficio que también ahorita se lo voy a hacer llegar para que nos puedan apoyar, qué problemas resolvieron, qué cambió en las colonias, porque sin esto es como si fuera nada más una nómina disfrazada, ¿no? Otra, sí, como si fuera solo una nómina disfrazada. Sí, porque necesitamos, bueno, yo en este caso sí necesito que me manden la justificación del monto. Solo me anexan nombre, los montos como vienen, que son 8,025 pesos y 12,840 para enlace. Pero no viene como la estructura operativa, no sé si el monto mismo es para todos, cómo ustedes lo determinan, si hay carga de trabajo, hay repetición por personas entre meses, cuál es el criterio técnico para asignar un monto uniforme sin considerar resultados o desempeño. Se reconoce la entrega de los listados de los beneficiarios por hacernos llegar la información remitida, pero en los datos administrativos, sin incluir elementos fundamentales para la supervisión del programa, no se cuenta con la evidencia de actividades realizadas, criterios de selección, indicadores de resultados ni impacto en territorio, lo cual pues no se puede como evaluar esa parte del programa, en nuestra casa se transforma. ¿Me permite, consejero? Ajá. Bueno, primero quiero señalar que este es un programa social, ¿no? Y que tiene reglas de operación que son aprobadas por el gobierno de la ciudad y por distintas instancias, que de no cumplirse una serie de criterios no sería aprobado y no existiría el programa social. Es algo que tiene un procedimiento en su diseño que incluye criterios de cuántas personas van a formar parte del programa social. Nosotros distinguimos en dos tipos de personas, que son los enlaces y los facilitadores, con dos ingresos diferentes, ¿no? Las mismas reglas de operación, y lo indica el oficio que le enviamos de respuesta, establece las funciones, la calendarización de pago, ¿no? Y la duración del programa, que es de enero a diciembre de este año. Nosotros, para integrar a este grupo de facilitadores y enlaces, hacemos una convocatoria pública a la que los vecinos se inscriben si así lo desean. Y allí es cuando asignamos un número de folio al momento del registro, para atendiendo la convocatoria. ¿Por qué nosotros emitimos como resultado de la convocatoria solo los folios que les entregamos a los vecinos cuando se registran? Por un tema de protección de datos personales. Por eso es que les asignamos un folio, y cuando se dan los resultados de la convocatoria, solo se publica el folio. Si usted se da cuenta, en los requisitos, nosotros no ponemos un requisito muy estricto en términos de escolaridad. ¿Por qué? Porque son vecinas tlalpenses que van a estar haciendo trabajo territorial. Es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy desgastante, y también por eso es que tenemos a lo largo del año bajas y altas en los integrantes del programa. A nosotros nos gustaría tener a todos todo el año, ¿no? Pero efectivamente hay quien después encuentra una opción de trabajo y decide dejar el programa, o hay quien no está de acuerdo. Bueno, no es que no esté de acuerdo, sino que el ritmo de trabajo que les damos a los facilitadores y a los enlaces es a veces muy fuerte, y entonces muchos deciden renunciar por eso, o darse de baja del programa, mejor dicho, por estas razones. Tenemos más de, yo no quisiera decir, pero creo que tenemos más de 15,000 fotografías de evidencia del trabajo diario de los facilitadores y de todas las zonas de la alcaldía. Es un
tenemos un chat en donde están los subdirectores y los responsables de las áreas subiendo imágenes todos los días por indicaciones de la alcaldesa para conocer el trabajo territorial que cada uno de ellos están haciendo. Con todo gusto voy a ver la forma en cómo les hacemos llegar todas esas evidencias fotográficas que se han acumulado a lo largo del año pasado y este año. Lo que ellos nos entregan, los facilitadores y los enlaces, es un informe muy general de las actividades que realizan, porque un informe detallado es prácticamente imposible de elaborar, ¿no? Pero hay un informe mensual que si no lo entregan, no se les libera el pago, ¿no? Y tenemos la evidencia fotográfica, pero también tenemos los indicadores que estamos obligados a entregar a la Dirección General de Administración y ellos a su vez al gobierno de la ciudad sobre las metas establecidas para este programa. De hecho, en el oficio que nosotros le damos como respuesta, viene ese oficio que, por cierto, esta información se entrega de manera trimestral y nosotros la entregamos el día de ayer, previo a que concluyera el ejercicio del primer trimestre, para que estuviéramos en condiciones de hacerle de conocimiento la estadística a la que estamos obligados en el marco del programa social que está establecido en el presupuesto de la ciudad, para la alcaldía y para este programa. Después de revisar los oficios que usted nos tuvo a bien turnar, concejala, la directora general de participación me pidió les pudiéramos proponer la realización de 3 mesas de trabajo. Una que tuviera que ver con el presupuesto participativo, no solo de cómo va para el año 2025, sino también que tengan un panorama previo a la votación de la consulta de presupuesto participativo, que es el próximo 3 de mayo, de cómo vamos a estar para el caso de los años 2026 y 2027. El 3 de mayo es la consulta. Entonces, a nosotros nos gustaría tener esa reunión de trabajo previa a la consulta para que ustedes tengan un panorama, que yo podría adelantar ahorita algunos datos muy generales. Una segunda mesa que tuviera que ver con la acción social, que es Transformando tu Unidad, que el año pasado el periodo formal de conclusión fue en noviembre, porque se amplió 4 meses más, ¿no? Y nos gustaría informar de cómo terminó esa ejecución, por supuesto con evidencias fotográficas, las actas que los vecinos firmaron de conformidad de lo hecho por la alcaldía, salvo en 2 casos que todavía tenemos detalles con los vecinos que no están, tienen algunas observaciones a lo que se ejecuta. Pero todo lo demás está perfectamente concluido. Y otra tercera mesa de trabajo para ver lo del programa social Nuestra Casa se Transforma 2025 y Nuestra Casa se Transforma punto 26, que es de este año. Sí, nos gustaría proponerles esto. A mí me gustaría adelantar algunas informaciones para ver a qué nos vamos a enfrentar con el presupuesto participativo de estos 2 años. Ya como les habrá informado la concejala, porque le enviamos esa información ayer por WhatsApp, tuvimos 8 sesiones ordinarias del órgano dictaminador, programamos 5 extraordinarias, pero solo se realizaron 4. Una no se realizó por falta de quórum, y una sesión de redictaminación a solicitud de 46 promoventes de proyectos de presupuesto participativo. De este trabajo tuvimos la dictaminación de 3.295 proyectos de presupuesto participativo, fueron 1.848 para el año 2026 y 1.447 para el año del 2027. De todo este mundo de proyectos, 1.173 fueron viables para el 2026 y 948 para el 2027, haciendo un total de 2.121 proyectos de presupuesto participativo viables, que es más o menos poco más del 73% de lo que nos tocó dictaminar.
Estoy teniendo problemas con mi presentación, pero también me voy a permitir informarles. Déjenme poderles informar a ustedes que, es que ya sé por qué. Bueno, tenemos 10 unidades territoriales con un número muy alto de proyectos de presupuesto participativo, siendo la que tiene más Pedregal de San Nicolás, primera sección, con 16 proyectos de presupuesto participativo, y de ahí hasta en los primeros 10 lugares, en el último, San Miguel Toxiac, San Miguel Tehuisco con 13 proyectos, y ahí están en ese rango de 13 a 16, lo más alta, Pedregal de Santa Úrsula, Xita, Héroes de Padierna, Mirador del Valle, Pedregal de San Nicolás, sección primera, Ampliación Miguel Hidalgo, Cruz de Farol y Cultura Mayo. Pero también tenemos unidades territoriales con muy pocos proyectos de presupuesto participativo. De hecho, Club de Golf, Colinas del Bosque, Rincón Las Hadas, Villacuapa, Supermanzana 4, Conjunto Habitacional Pedregal del Lago, Paraje 38, Ayocatita, Asunción, Ocoto, Puente Chico, Héroes de Padierna y Jardines de San Juan, todos ellos solamente con 2 proyectos de presupuesto participativo. Para este año aplicó una tesis del Tribunal Electoral que en caso de que nada más hubiera un proyecto de presupuesto participativo no podía haber consulta en esa unidad territorial, pero no tenemos, pues cuando menos tenemos 2 proyectos en las que menos tienen. Por zonas, hay en la zona A 266 proyectos viables, en la zona B 364, en la C 251 y en la D 141 proyectos, y en la zona E 151 proyectos que van a ir a las consultas respectivas. Aquí hay un tema muy importante que me gustaría empezar a señalar para que lo tengan presente, que es en el caso de los proyectos del 2026, los más solicitados son los calentadores solares, con 135 proyectos de presupuesto participativo. Después está el reencarpetado, bacheo y pavimentación, donde hay 122 proyectos. Están los tinacos cisternas con 89 proyectos, luminarias con 76 proyectos y banquetas con 71 proyectos. Hay otro grupo de 5 proyectos más, que es mantenimiento y rehabilitación de deportivos, casas, edificios, con 68, 39 proyectos de cambio de red hidráulica, 38 proyectos de gimnasios al aire libre o juegos infantiles, 37 proyectos de entregas de filtros de agua y 36 proyectos de sistemas de captación de agua de lluvia. En el caso del 2027 tenemos 113 proyectos para repavimentación, bacheo y adoquinado. Tenemos 100 proyectos de calentadores solares, 78 proyectos de tinacos y cisternas, tenemos 60 proyectos de banquetas y tenemos 60 proyectos para la rehabilitación de deportivos, casas y edificios, 54 proyectos de luminarias, cambios de red hidráulica, 34 proyectos, entrega de filtros de agua 33 y captadores de agua de lluvia 33, así como pintura de fachadas 31 proyectos. ¿Cuál es el tema de por qué les presentamos esta información? Porque los proyectos que son de entrega de cosas hacen una presión muy fuerte sobre el diseño presupuestal del ejercicio de presupuesto participativo, y entonces la Dirección General de Administración tiene que hacer una serie de ajustes presupuestales, sobre todo de capítulo de gasto y de partida presupuestal, para poderlos ejecutar de acuerdo a la voluntad de los vecinos. Este año, por ejemplo, tuvimos 27 proyectos de de calentadores solares, ¿no? La guía operativa establece que este tipo de proyectos tendrían que ir con cargo a capítulo 4000. El gran tema es que el capítulo 4000, que solamente es el gran tema es que estos proyectos, según la guía operativa, solamente pueden ocupar el 10% del total del presupuesto participativo, que hubieran sido el año pasado 13,5 millones de pesos y hubieran sido insuficientes para poder ejecutar todos estos proyectos. Ya no digo de los calentadores solares, sino de parrillas de inducción, paneles solares, filtros de agua, pintura, impermeabilización, que son este tipo de proyectos en los que se entregan insumos. Cuando nosotros dibujamos cómo están hoy para el 26 y el 27, es que vamos a volver a tener y experimentar esa dificultad a la hora del diseño presupuestal de la ejecución del presupuesto participativo. Entonces, ahí vamos a tener algo
que atender y que además tuvimos a bien en este proceso de dictaminación en el que nos acompañó la concejala, establecer que este tipo de proyectos quedarán sujetos a la guía operativa que publique el gobierno de la ciudad en los meses, seguramente será después de la consulta. Estamos previendo que pudiera ser en mayo o en junio la publicación de la guía operativa. Entonces, ahí nos estamos tratando de vislumbrar esta circunstancia que vamos a tener que atender con diseños presupuestales para dar cumplimiento a los proyectos ganadores, ¿no? Me voy a permitir, nosotros no tenemos una nómina disfrazada. Nosotros tenemos muchos recursos humanos desplazados en territorio atendiendo a los vecinos todos los días. Y ustedes pueden acompañar cuando quieran, el día que quieran, en el momento que quieran, a los subdirectores, a los enlaces y a los facilitadores. Solo falta que ustedes nos lo soliciten así. Miren, el día de hoy tenemos un número importante de facilitadores haciendo casa por casa para informar de el cablebús en el mercado de la Miguel Hidalgo. Ahí están desplazados un número importante de facilitadores. Todos los días hacemos un casa por casa de seguridad en zonas donde la alcaldesa ha establecido prioridades de atención y en compañía de la Dirección de Seguridad de la Alcaldía, vamos casa por casa en cuando menos 5 o 6 puntos de la alcaldía, dándole información a los vecinos y poniendo a los policías de la zona al servicio de ellos. O sea, hay un trabajo muy importante. También, por ejemplo, este año el ISM descargó sobre la alcaldía un trabajo que anteriormente no se hacía en el presupuesto. Y para eso también tuvimos que involucrar a un número importante de compañeros para hacer las capturas, las revisiones, preparar todo lo necesario para la dictaminación de los proyectos, que como ya les comenté, fueron más de 3,000 los que atendimos. Entonces, sí, y por eso es que proponemos estas mesas de trabajo, para que nosotros podamos aportarles toda la información que ustedes requieran para estas cosas. Sí, solo una cosa, director. Y sí, le agradezco mucho que esté aquí, porque como se lo he dicho en las sesiones pasadas, se ve el interés que también tiene usted hacia el consejo, porque yo me he permitido también mandarle la invitación a usted directamente. Una de las cosas que sí es importante, y yo lo tengo aquí, dice que efectivamente nosotros podemos acompañar en las actividades. Yo el 10 de febrero me permití enviarle un oficio a la directora donde nos pudieran hacer llegar las actividades de la dirección. Sin embargo, de ese oficio nunca he tenido ninguna respuesta. Entonces, el que yo me haya permitido mandarle el oficio para poder revisar lo que están haciendo en el programa de Nuestra Casa se Transforma es por una falta de información que no nos han dicho durante 1 año, 4 meses. Entonces, si yo me he acercado con la directora personalmente y mensajes vía WhatsApp que también tengo como evidencia, no he recibido ninguna respuesta. Entonces, me vi en la necesidad, claro, de meter un oficio. Ahora, el que yo le esté preguntando del programa, no estamos cuestionando el programa en este sentido. Yo estoy cuestionando la falta de información para evaluarlo, porque nuestro trabajo como concejales es fiscalizar y supervisar. Entonces, si yo no tengo información que pueda compartir con mis compañeros y que lo revisemos desde la comisión, no puedo yo tener algún argumento de cómo defender la parte de la Dirección de Participación Ciudadana que realmente está haciendo un trabajo en territorio. No necesitamos las 15,000 fotografías que nos dijo, pero sí a lo mejor una evidencia un poco más clara en el oficio que yo les hice llegar, en el cual necesitaba como esa respuesta. Ahora, regresando al tema de las actividades del presupuesto y de las actividades de calendarización, por parte de la dirección siempre obtuve una respuesta que no maneja un calendario porque siempre son actividades que salen de improviso, ¿no? Es por eso que yo no he podido permitirme con mis compañeros del consejo invitarlos a algún recorrido, a alguna asamblea por la falta de información. Entonces, ahora, otra de las cuestiones, hoy lo que tenemos, pues obviamente es información administrativa, no información sustantiva. Yo no sé cómo se eligieron, nada más por eso es que tuve esa duda y por eso es que se emitieron los oficios, porque realmente si usted lo que me está comentando me lo hubieran presentado,
pues no habría como necesidad de tantas dudas. Pero yo no sé dónde estuvo la convocatoria, con que dices, bueno, te aclaren la duda de si hizo tal convocatoria por Facebook, por tal plataforma, que sea un poco más claro, porque no necesito, claro, que toda la evidencia, pero sí algo más claro que a nosotros nos pueda permitir evaluar, supervisar y poder dialogar para poder saber qué está haciendo el área. Nada más es para eso. Supervisar no es obstaculizar, es asegurar que los recursos públicos se utilicen correctamente y lleguen a quien realmente lo necesita. El oficio que se mandó de las actividades también se le hizo llegar. Gracias a los oficios que hemos hecho llegar desde el 17 de marzo, 9 de marzo, perdón, fue que obtuvimos la respuesta de los proyectos de presupuesto participativo que se ingresaron a participación ciudadana, obras y administración. ¿Mande? De la única que hemos obtenido respuesta, pues participación ciudadana hasta el día de ayer. Y del programa también, lamentablemente el oficio no lo he recibido porque como a las 5 de la tarde me lo hicieron llegar. Confirmé el correo del que me mandaron, pero del de Nuestra Casa se transforma, ¿no? Ahorita tuvimos sesiones, también por eso no es que lo analicé bien, pero por correo nada más recibí los facilitadores, es por eso que le estoy haciendo la observación. Exactamente. Y nada más le voy a agregar los otros dos oficios para complementar la información que hace falta, porque sí necesitamos como el informe detallado. Me permite nada más, concejala, el martes 10 de febrero yo le compartí vía chat el calendario de asambleas de diagnóstico y deliberación y el calendario de asambleas de evaluación y revisión de cuentas, que era lo que nos había solicitado para poder asistir a estas asambleas, que son además las que nosotros no las programamos, las programa el ISM en coordinación con los COPACOS. En el caso de las asambleas de diagnóstico y deliberación, las programa el ISM y la logística de todas esas asambleas, que además prácticamente no tienen logística, sino se usan los lugares habituales y comunes de reunión durante los años pasados de los vecinos con el ISM. Y estas asambleas de diagnóstico y deliberación tienen como función que los vecinos entre ellos comenten cuáles son las necesidades y las prioridades de ellas en las unidades territoriales para poder formular los proyectos de presupuesto participativo. En el caso de las asambleas de diagnóstico y deliberación que se estaban llevando a cabo por esas fechas, era para ir elaborando la lista de beneficiarios de los proyectos en los que se iban a entregar insumos. Nosotros le entregamos esos dos archivos el 10 de febrero para que estuvieran en conocimiento de esto. Insisto, unas las convoca el ISM, las otras las convoca COPACOS en conjunción con el ISM y la alcaldía solo acompaña. O sea, no tenemos un papel ni de la logística de las asambleas, ni tenemos un papel de conducción en esas asambleas, ni tenemos un papel protagónico. Solo si en algún momento los vecinos solicitan alguna información en particular sobre algo, nosotros estamos obligados a proporcionarles. En estas asambleas donde nombran beneficiarios, lo que nos piden que les informemos es cuántos insumos se van a entregar en cada unidad territorial para que ellos sepan cuántos beneficiarios tienen que nombrar. Adicionalmente informo que lamentablemente algunas unidades territoriales tuvieron que realizar más de una asamblea para nombrar beneficiarios porque en la primera no lograron reunir a todo el número de vecinos que se necesitaba. Es más, todavía tenemos algunas unidades territoriales que el día de hoy nos está entregando listados complementarios de beneficiarios para poder cerrar el número que se necesitan para entregar los proyectos. Y bueno, efectivamente, ya no conoció completamente el oficio que enviamos ayer por la tarde porque nos esperamos a que nosotros entregáramos a administración el avance de metas de del programa de Nuestra Casa se Transforma y le pudiéramos entregar una información oficial. O sea, para nosotros es muy importante que lo que les entreguemos a ustedes sea algo que está siendo entregado de manera oficial en el marco de las actividades. Y por eso es que lo entregamos a esa hora. Y bueno, insistir en que estamos en toda la disposición de poder tener estas 3 mesas de trabajo con ustedes o con todos los concejales para poder informar detalladamente de las actividades que realiza
la Este lo dirección. vamos a poner como acuerdo para lo de las mesas de trabajo con la directora de Participación Ciudadana. ¿Está algún concejal que desea hacer uso de la palabra? Concejal Nixon y luego concejal Ángel y luego concejal. Gracias, concejala presidenta, con su venia. Le quiero preguntar al director, de todo lo que ha comentado, me surgen algunas inquietudes y simplemente me gustaría que las pudiera aclarar. Es a usted que define como trabajo territorial. También mencionó que a los compañeros los pueden hacer un trabajo fuerte. ¿A qué se refiere con un trabajo fuerte? O sea, ¿qué es lo que realizan al día pues en el territorio, en las calles? Y también comentó que hay bajas y altas por el tipo de trabajo que les pueden hacer. Cuando lo dan de baja a una persona, ¿vuelven a hacer pública la convocatoria para que se den las altas o cómo es que seleccionan a las personas que ingresan a trabajar? Y también es sabido que hay algunos copacos que son beneficiarios de ese programa, preguntarles si existe algún conflicto de interés o si está normado en que los copacos pudieran ser o no parte del mismo. ¿Es cuánto? Sí, qué bueno que nos pregunta eso respecto al programa. Pues cuando se hace la convocatoria para participar en el programa, recibimos más de 300 solicitantes y entonces los que no entran en esa primera selección quedan como lista de reserva y son a los que llamamos cuando hay bajas, o sea, hay una lista de reserva del programa. ¿Qué hacen los facilitadores? ¿Qué actividad territorial? Fundamentalmente hacemos recorridos que a veces hacen solos, a veces acompañados de vecinos, a veces acompañados del personal de seguridad, en este casa por casa de seguridad, a veces como el que estaba comentando del cablebús, que se hace en compañía del gobierno de la ciudad, del área de participación ciudadana del gobierno de la ciudad de Tlalpan, para informar sobre el cablebús. O sea, depende de trabajos interinstitucionales, muchas veces este tipo de recorridos. También los hacemos con la Secretaría del Agua, cuando se van a realizar ciertas obras en algunas zonas para informar a los vecinos. Son recorridos, pero también son asambleas. Son asambleas para informarles particularmente a los vecinos qué es lo que se va a realizar, ya sea por la Dirección General de Obras, ya sea por la Secretaría del Agua o por la propia Dirección de Operación Hidráulica de la Alcaldía. También hacemos, junto con las asambleas y los recorridos, hacemos difusiones de las actividades de la alcaldía, de cada una de las actividades. Por ejemplo, las mesas de seguridad en las que preside la alcaldesa, nosotros las difundimos en territorio para que los vecinos puedan asistir y poder presentar sus inquietudes y sus peticiones en esa mesa de seguridad. Los recorridos que hacemos con motivo del programa Nuestra Casa se Transforma. O sea, nosotros ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte. Primero, elaboramos un diagnóstico de lo que se tiene que atender en la zona en la que se va a ejecutar el proyecto. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Una semana antes de que la alcaldesa haga el recorrido, nosotros con las áreas de la alcaldía y acompañados con vecinos hacemos un diagnóstico, identificamos cuáles son las necesidades más importantes de esa unidad territorial, de esa colonia o de ese pueblo. Posteriormente, la alcaldesa hace el recorrido con base en este diagnóstico y le va dando indicaciones a las áreas de la alcaldía qué se tiene que atender, cómo se tiene que atender y en qué tiempo se tiene que atender. Posteriormente, nosotros somos los vigilantes de que las áreas vayan atendiendo y cumpliendo estas indicaciones de la alcaldesa y le vamos reportando día a día a la alcaldesa cómo van avanzando las áreas en la atención de estos compromisos que adquirió la alcaldesa durante estos recorridos. Y a la semana siguiente, hay un tequio que acompaña en las áreas de la alcaldía durante esta acción de Nuestra Casa se Transforma, y al último hay un proceso de rendición de cuentas, o sea, qué se comprometió la alcaldesa, qué se hizo, y ahí se ponen evidencias de lo que atendió la alcaldesa, y ese trabajo de convocatoria, de atención de diagnóstico, lo hacemos fundamentalmente participación ciudadana, pero por supuesto acompañados por las áreas de servicios urbanos, de obras, ¿no? Fundamentalmente de servicios urbanos y de obras, ¿no? Eso es otra parte de las actividades que realizamos con los vecinos. Pero, por ejemplo, ustedes saben que ahorita está el proceso del presupuesto participativo.
Este grupo de facilitadores y enlaces, a través de los subdirectores, me entregan un informe diario de cómo van avanzando los presupuestos participativos, ¿no? Porque la alcaldesa nos ha instruido a que si ella tiene una queja de un vecino o una observación, nosotros de inmediato le informemos qué es lo que está pasando en ese presupuesto participativo al día. Entonces, los compañeros están desplegados en esas zonas, viendo el avance del presupuesto participativo. Por ejemplo, también en el caso de que, como estoy señalando, no estamos teniendo el número de beneficiarios necesarios para poder hacer la entrega de insumos, pongo un caso, Barrio del Niño Jesús, que son sistemas de captación de agua de lluvia, que se van a entregar un aproximado de 38 sistemas de captación de agua de lluvia. Los comités de ejecución y vigilancia solamente nos han entregado 19 beneficiarios. Y nosotros hoy tenemos a facilitadores de esa zona acompañando a la integrante del comité de ejecución y vigilancia, tocando puertas, tratando de encontrar los beneficiarios que nos faltan de ese programa, ¿no? Y bueno, insisto, o sea, y eso no solamente puse el ejemplo del Barrio del Niño Jesús, pero nos ha pasado en otras unidades territoriales. Ahorita tenemos una que nos fue a entregar hace un momento 31 beneficiarios más que le faltaban. Pero esos ya son parte del trabajo que va haciendo y acompañando a la Dirección General con los comités de ejecución y vigilancia. Otra actividad que hoy estamos realizando. Como ustedes saben, la guía operativa establece que los presupuestos deben tener dispersión geográfica, no puede haber duplicidades en los domicilios beneficiados y no puede haber duplicidades de personas que hayan recibido este mismo insumo en años anteriores. ¿Qué hacemos nosotros? Con parte de este equipo de facilitadores, hacemos esa compulsa con las bases de datos que nos dejaron las anteriores administraciones. Por ejemplo, si vamos a entregar calentadores solares en una unidad territorial que ya haya recibido este beneficio en años anteriores, nosotros tenemos que revisar que no se le esté dando otra vez a la misma persona y otra vez en el mismo domicilio. ¿Por qué? Porque esa es la forma de depurar y de hacer cumplir la guía operativa. Cuando nosotros tenemos estos hallazgos, llamamos a los comités, les decimos, oye, aquí hay esta persona que recibió este beneficio hace 2 años, o que esta persona lo recibió el año pasado en el mismo domicilio. Acuden los comités de ejecución y vigilancia junto con la gente de participación ciudadana a la visita domiciliaria correspondiente para verificar el hecho. Y ahí nos hemos encontrado N cosas, desde que efectivamente ahí hay un calentador solar instalado hace 2 años, o que nos dicen, no, aquí nunca hubo nada, nunca recibimos nada, o sí estuve en la lista, pero nunca me entregaron, pero eso corresponde a otras administraciones. Déjeme ver si rápidamente le puedo presentar una imagen de qué estoy, a qué me estoy refiriendo con este tema de la revisión y compulsa con las bases de datos de los años anteriores. Permítame tantito. Mientras la busca, preguntarle ahí, por ejemplo, en el tema de los duplicados, como usted lo menciona, hay personas que viven en copropiedad y que tienen el mismo domicilio, pero que son diferentes beneficiarios. Y en ese sentido, algunas personas se han acercado a esta concejalía y nos comentan que por el hecho de vivir en el mismo domicilio no pueden ser beneficiados, pero sí son otras personas. Ahí con ellos, ¿cómo se puede resolver? No. ¿O de qué manera se les puede apoyar? También hay personas que nos comentan que por recursos propios en algún momento de la vida compraron un calentador solar o un tinaco, y cuando ustedes llegan a hacer una revisión, creen que fueron beneficiados de una administración anterior y pues realmente no, y que tampoco les permiten tener ese beneficio. Entonces, ¿bajo qué criterios ustedes cómo lo definen? ¿Cómo lo estamos atendiendo? Sí, perfecto. Y también en lo que me comentaba de los beneficiarios, que ya tienen una lista de las personas que se inscribieron para ser parte del programa, ¿cómo eligieron a los primeros beneficiarios? O sea, ¿de qué dependió? Usted comentó que no son tan estrictos en cuanto a los requisitos. Entonces, los primeros beneficiarios, ¿por qué fueron beneficiados? ¿O cuál fue el criterio para elegirlos? Y en ese sentido, ¿cómo eligen a los demás? Sí. Bueno, respecto a esta primera parte que me comenta de cómo resolvemos el tema
de cuando De las copropiedades. se asigna en un mismo predio más de un bien. A ver, aquí nos hemos encontrado con muchas cosas y es una característica sobre todo en las zonas donde hay asentamientos humanos y en el Ajusco. A veces dos casas diferentes tienen la misma nomenclatura en la propia credencial del INE y en la propia comprobante de domicilio. O sea, ¿qué nos hemos encontrado? Manzana 3, lote 4, con dos personas con diferente apellido, pero el mismo domicilio. Se hace la visita y ahí se corrobora que son dos casas totalmente independientes, no tienen que ver una con otra. Y ahí resolvemos el problema de la duplicidad del domicilio, porque es un error de la credencial de elector del INE. Y esto, aunque ustedes no lo crean, pasa mucho. Y pasa mucho en ese tipo de unidades territoriales. Dos, efectivamente hay predios que tienen 1, 2, 3, 4, 5 construcciones, ¿no? Porque los patrimonios de las familias de esas características así se han ido construyendo. O sea, el papá dueño del predio le dice a la hija que se casó, ahí está el fondo, construye tu casa ahí con tu esposo y después lo van repartiendo a más hijos, al tío, al primo. Y eso es normal y eso es una forma en el que pasa no solamente en Tlalpan, sino en todas las alcaldías de la ciudad. ¿Qué hacemos ahí? Ahí hacemos identificando en el marco de la Constitución de la Ciudad de México, priorizar los grupos de atención prioritarias, valga la redundancia que establece la Constitución. O sea, si en ese predio que hay 1 o 2 construcciones, una de ellas es el papá y el papá es el adulto mayor, nosotros justificamos la entrega de ese bien a la persona que es adulto mayor sin afectar al otro solicitante del bien. Pero sí tenemos que tener un criterio. ¿Qué ha pasado? Hemos estado entregando con este criterio a personas adultas mayores, a personas con discapacidad, pero también la Constitución establece en su artículo 11 de la Ciudad de México que las mujeres son un grupo de atención prioritaria. Entonces, eso nos ayuda mucho a tener un criterio para resolver este tipo de hechos que usted nos indica, concejal. Mire, este es el mapa de Ex Hacienda San Juan de Dios. Allá, hoy es el 4º año que se entregan calentadores en Ex Hacienda San Juan de Dios. Aquí, si usted puede ver, hemos punteado con colores los que se han entregado en cada uno de los respectivos años. Y si usted se da cuenta, en los años anteriores hubo una concentración en estas calles, ¿no? Y predios que recibieron hasta 6 calentadores solares a lo largo del tiempo. Digo, pues ya lo pasado, ya está. O sea, yo no lo podemos modificar. ¿Qué fue lo que buscamos hoy? Una mejor dispersión en la unidad territorial de este beneficio. En este año son los puntos amarillos. Si usted se da cuenta, hay puntos amarillos en calles hoy en las que nunca había llegado el beneficio, ¿no? O sea, hay una mejor dispersión del beneficio de este insumo en esta unidad territorial. Claro, esto es posible, por supuesto, con la participación de los comités de ejecución y vigilancia y los COPACOS, que son los que realmente conducen el tema. Pero hemos buscado mejorar esta distribución en las unidades territoriales hasta donde nos es posible, ¿no? Claro, esto implica un trabajo complicado porque tenemos no muchas bases de datos, las más antiguas las tenemos del 2019, ¿no? Tienen distintos niveles de confiabilidad y hay otras cosas que de a tiro no tenemos en los expedientes de los años pasados. Entonces nosotros lo que buscamos es una mejor dispersión, atender la Constitución del Gobierno de la Ciudad en su artículo 11 sobre los grupos de atención prioritaria, ¿no? Y sobre todo, hacer una entrega muy transparente. Hemos hecho
entregas récord, también debo de decirlo. En 2 días hemos instalado en algunas unidades territoriales hasta 70 calentadores, 75 calentadores, quedan instalados en 2 días, ¿no? Y de todo eso tenemos evidencia fotográfica. Tenemos la evidencia fotográfica cuando el ciudadano recibe el calentador, tenemos evidencia fotográfica del lugar en el que se va a instalar el calentador, tenemos evidencia fotográfica de cuando se está instalando el calentador y tenemos evidencia fotográfica cuando el calentador está funcionando, ¿no? Y así, dependiendo del tipo de proyecto. Paso al tema de los facilitadores. En el caso de los facilitadores, el criterio fue, para este año, la permanencia en principio de aquellos que estuvieron durante el año pasado. Y ahí no hubo distinción, quiero decirle. Nosotros llegamos en octubre del 24. ya se me fue la fecha, 24. del 24, ¿no? Y nosotros recibimos un total de 271 facilitadores de la administración pasada. De esos 271, nosotros, por sí mismos, se fueron poco más de 150, ¿no? Y por eso tuvimos que emitir una segunda convocatoria para poder, porque no nos dejaron lista de reserva. Entonces, al emitir la segunda convocatoria, pudimos completar ese número de 271 facilitadores. Después, para el año pasado, permanecieron facilitadores, tanto de los que habíamos recibido de la administración pasada, como de los que se habían incorporado en esa segunda convocatoria. Y un número importante permanecieron en el programa, un programa ya con menos facilitadores. Tenemos hoy enlaces y facilitadores, y este diseño hace que no sean 271. Tenemos alrededor de 173 facilitadores y enlaces. Porque también mejoramos el apoyo para ellos. Cuando nosotros llegamos en esos 3 meses de la pasada administración, el apoyo que se les daba era de 5,000 pesos. Hoy el apoyo, como ustedes saben y lo pueden ver en lo que les estamos compartiendo, el apoyo es de poco más de 8,000 pesos para los facilitadores y de poco más de 12,000 pesos para quienes hacen las funciones de enlaces. Los enlaces son quienes coordinan en territorio a los facilitadores. Tenemos 10 enlaces de estructura y 16 de programa. La selección para este año tuvo ese primer criterio, o sea, aquellos facilitadores y enlaces que decidieron permanecer este año con respecto al año pasado, fueron incluidos para este año. Quienes no decidieron participar, lo que hacemos nosotros es revisar el registro de los que acuden a la convocatoria y hacemos una selección de ellos con base en las zonas. ¿Por qué? Porque muy pocas personas de la zona de Cuapa asisten a inscribirse a la convocatoria del programa. Y ahí es donde tenemos una concentración muy importante de unidades territoriales. En lo que es Cuapa, en lo que nosotros establecemos como la zona B, tenemos 64, bueno, hoy tenemos 65 unidades territoriales. El año pasado teníamos 64. El gran problema es que un número muy reducido de vecinos que habitan esa zona se inscriben a la convocatoria del programa. Entonces, ya hemos tenido experiencias en las que queremos sumar gente de Santo Tomás, de San Miguel, a estas zonas, y pues prácticamente antes de terminar el mes, los vecinos dicen, no, yo no puedo con ese desplazamiento de Santo Tomás a San Miguel. Entonces, uno de los criterios que utilizamos es la zona que habitan los vecinos. Entonces, tratamos de llevar a Cuapa vecinos acá de Miguel Hidalgo, de La Fama, de Santa Úrsula Xitla, o sea, que el desplazamiento que hagan a su área de trabajo no sea muy, muy complicado y muy pesado para ellos. Ese es uno de los criterios que nosotros aplicamos. También hay que decir que tratamos de compensar edades entre los facilitadores y enlaces. Por sus características de programa social,
¿no? Un número importante de personas mayores de 50 años solicitan su ingreso al programa, ¿no? Entonces, nosotros consideramos esa edad, por supuesto, por las circunstancias socioeconómicas que envuelven a esa población, en las que ya es muy difícil encontrar trabajo, en la que ya es complicado tener acceso a cierto tipo de condiciones, las consideramos en eso, pero sí buscamos un equilibrio con personas más jóvenes, ¿no? Realmente no somos muy atractivos para jóvenes de menos de 30, sí los tenemos, pero son un número menor de ellos. Entonces, esos son parte de los criterios que nosotros consideramos. Y hay gente que cuando va se inscribe dice, yo ya estuve en el programa hace 3 años, trabajé en tal zona, porque no es un programa nuevo, es un programa que ha existido en la Dirección General de Participación Ciudadana a lo largo de los años, porque prácticamente es el recurso humano que utilizamos para el trabajo de la dirección. La dirección cuenta con un reducido número de trabajadores de base, que además por sus características no los podemos estar desplazando en territorio, ¿no? O sea, hay unas reglas diferentes para ellos, y por eso el corazón de esta dirección es el programa social para poder realizar todas las actividades. Y hay muchas más, ¿eh? Participamos también en recuperación de espacios públicos y en actividades comunitarias, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a hacer a veces acciones de limpieza en parques, jardines, balizamos, participamos en los tequios que convoca la alcaldesa. Hace poco estuvo toda la dirección general y sus facilitadores y enlaces en Santo Tomás Ajusco, estuvimos barriendo, balizando, recogiendo basura, aparte de las actividades que tiene el compromiso la alcaldesa. Bien. Entre otras, muchas más, porque también tenemos el tema de la conciliación de conflictos entre vecinos, ¿no? Y tenemos un área que está dedicada a expresar eso, ¿no? Sí. Ahora le damos el uso de la concejala aquí. Bueno, buenas tardes a todos. Sí. Pues no es que en sí, yo también nada más iba a preguntar esa parte de programas sociales. Sabemos que pues es un beneficio no nada más aquí los programas sociales, sino también a nivel Ciudad de México son importantes los programas sociales. De ende, pues bueno, ahorita ya contestó parte de lo que le iba a preguntar, que cuántos facilitadores integran esa, que ahorita nos está diciendo que son 271. 271 cuando llegamos, hoy son 173. Porque aumentamos el apoyo, pero no el presupuesto al programa. 173, ajá, con los 16 que son de estructura más. 10 de estructura. 10 de estructura y los 16 de programa. Entonces, pues esa era la pregunta, porque sí, creo que de una u otra manera esa era la pregunta de la concejal al inicio, que lo que quería que saber esa parte en cuestión del oficio que se envió, que era una de las respuestas, saber cuántos facilitadores habían sido beneficiados dentro de este programa, y pues bueno, ahorita ya no nos está parte de la pregunta. Sí. Le damos el uso de la voz a la concejala. Señora Presidenta, mis preguntas van enfocadas en 3 temas distintos. El primero es el presupuesto participativo 2025. En este nos comentaban el día de ayer que se tienen 90 días para resarcir cualquier anomalía después de que se concluye una obra. La ejecución de la obra es saber si, porque ayer nos comentaban que en el caso de obras pues ya estaba al 100%, entonces saber si nos pudieras comentar si todas llevan como los mismos 90 días o cómo podríamos saber en qué día estamos dependiendo la obra, ¿no?, de la unidad territorial. La segunda es referente a presupuesto participativo 2025-2026. En el caso de las unidades territoriales, que comentaste que hay unidades territoriales que solamente cuentan con 2 proyectos, saber si nada más tienen el diagnóstico, si nada más fueron inscritas justamente 2 proyectos, o en el caso de que hayan sido más y que hayan sido inviables y por eso nada más quedaron 2 proyectos al finalizar, ¿no?, para poder llevar a votación 3 de mayo.
Y la tercera es en el caso de lo que hablabas ahorita del programa. Nosotros el día de hoy nos reunimos con un grupo de vecinos justamente de la Miguel Hidalgo que tienen la incertidumbre de que no saben qué es lo que va a pasar con ellos. Son locatarios, justamente de la periferia de la estación del cablebús. Entonces ellos nos preguntaban por qué no tienen ni siquiera información por parte ni de gobierno de la ciudad ni por parte de la alcaldía de qué es lo que va a pasar con ellos, ya que hay algunos que tienen puestos ambulantes que les comentaron que justamente ahorita que se inicie como ya la construcción, los locatarios del mercado van a ser colocados en las calles periferias. Entonces, saber si nos pueden como comentar un poquito más, o el tema de poder sacar una reunioncita donde podamos ir en compañía con ustedes para poder les dar esta certeza a los vecinos y que pues ellos puedan estar como más tranquilos de qué es lo que va a suceder con ellos. Es cuanto. Respecto al primer tema bueno, las obras tienen una parte, al momento de su conclusión, tienen una parte técnica, pero después tienen la garantía, y la garantía es por más de por un año. Entonces, pero ¿qué hemos tratado de estar atendiendo? Por ejemplo, cuando menos en 2 repavimentados, tuvimos la queja de los vecinos de que estaba mal hecho el repavimentado, y efectivamente, estaba mal hecho. Y entonces inmediatamente la alcaldesa dio la indicación, la instrucción, no, a ver, eso se corrige y se hace bien. Se levantó el pavimentado mal hecho y ya se corrigió a satisfacción de los vecinos. ¿Cómo medimos la satisfacción de los vecinos? Cuando nos firman el acta de término. El acta de término es cuando el vecino dice, se concluyó la obra, estoy satisfecho o tengo estas observaciones, ¿no? Y las observaciones se atienden en la medida del catálogo de conceptos con el que se ejecutó la obra, que es la trama técnica con la que trabaja la Dirección General de Obras, que además eso establece al mismo tiempo el alcance del presupuesto, o sea, para qué alcanzó el dinero, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que ir resolviendo cuando empiezan a surgir, pues, detalles en los trabajos realizados, pero tienen 2 etapas. Una etapa que es la inmediata técnica, y después entra la garantía. ¿Cuál es el problema de la garantía? Que solo la podemos hacer efectiva si está firmada el acta de término. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque los vecinos dicen, no te firmo porque no estoy de acuerdo, ¿cómo quedó? Y entonces nosotros decimos, oye, fírmame para que podamos entrar con la empresa en la exigencia de corregir y hacer efectiva la garantía. Esa fue nuestra primera experiencia con la que llegamos aquí a la administración, en un repavimentado que se hizo por la administración pasada y que provocaba inundaciones en las casas donde se había hecho la pavimentación. Y entonces nosotros estuvimos atados de mano. ¿Por qué? Porque los vecinos no firmaban el acta de término y nosotros no podíamos exigirle a la empresa la corrección de lo mal hecho, y la empresa se terminó echando a correr. No se le pagó. Pero bueno, ese es el tema en el caso de esto. Ahí, perdón, que comente en el caso justamente de la repavimentación que se tiene en la unidad territorial 12-007, que es Arboledas del Sur. Justamente ayer le comentábamos al director que no había quedado bien, se vuelve a rehacer, pero ayer los mismos vecinos comentaban que aunque ya se volvió a pavimentar, justamente queda, ahorita con las pocas lluvias que hemos tenido, sí queda como la cuneta. Entonces, a ellos los que les preocupa ahora es justamente que si está, o ya quedó bien, se podría decir que la pavimentación, pero ahorita en lugar de que les beneficie con las lluvias, pues les va a perjudicar. Entonces, por eso es que preguntaba como justamente esta situación, porque es la segunda vez que entonces no quedaría como bien ejecutada la obra. Nosotros tenemos una mesa de trabajo con la Dirección General de Administración y la Dirección General de Obras. Nosotros somos los que estamos en contacto permanente con los vecinos y con estas observaciones que ellos van formulando.
Esta mesa de trabajo lo que nos permite es informarle a Obras, oye, tenemos aquí esta observación de los vecinos de esta unidad territorial para que sea atendido. Y ya ellos nos dicen, sí, ya lo tenemos detectado, la empresa va a corregir. Seguramente después del comentario que ustedes le formularon ayer al director Lizama, seguramente lo va a atender con la empresa y nosotros le vamos a dar seguimiento a la inquietud de los vecinos para que sea atendida lo más pronto posible. Sí. Luego nos hablaba del asunto del mercado, del cablebús. Bueno, ¿yo de qué tengo conocimiento allí? Entiendo que se han hecho varias reuniones con los locatarios del mercado y que se han buscado espacios alternos para poderlos trasladar para que no dejen de realizar su actividad económica. Esto está en manos del gobierno de la ciudad, no es propiamente un tema de la alcaldía. Nosotros estamos coadyuvando en generar las mejores condiciones para ese diálogo entre los locatarios, el gobierno de la ciudad y, obvio, sí, en una actuación de la alcaldía, pero con ciertas acotaciones, ¿no? Hoy, por ejemplo, bueno, van 2 días de difusión del cablebús. Ayer se hizo en la zona del Deportivo Independencia, que ahí también se va a generar una estación del cablebús. Allí lo que estuvimos informando ayer es que el Deportivo Independencia ya es propiedad del gobierno de la ciudad. Ese era el tema que estaba atorando a los vecinos sobre estar de acuerdo o no, porque había un tema de una propiedad comunal y un pequeño polígono, había una persona privada que se ostentaba dueña de esa parte. Eso ya lo resolvió el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad hizo un contrato de compra-venta. Es un espacio que se va a poder intervenir sin ningún problema. Y la brigada de ayer se trató de darle a conocer a los vecinos de la zona que el Deportivo Independencia ya lo había comprado el gobierno de la ciudad y que ya no había nada que obstaculizara la intervención de ahí. Y en el caso del mercado, insisto, ya pues yo creo que desde el año pasado ya había mesas con los locatarios para buscar opciones de dónde se pudieran trasladar. Claro, son muchos las cosas que hay que atender en el marco de esa obra. También vamos a tener un problema de vialidades que atender, ¿no? También el comercio que no es del mercado, sino que es el de la vía pública. O sea, digo, cada intervención de esta envergadura, como es el cablebús, requiere esfuerzos institucionales muy fuertes en distintas vertientes, ¿no? Se están atendiendo todas, ¿no? Pero bueno, el que estas aterricen adecuadamente dependerá de la disposición que tengan los vecinos, el gobierno de la ciudad y sobre todo a construir los acuerdos necesarios. De hecho, a lo largo del tiempo se han ido modificando los lugares donde las estaciones del Metrobús van a caer por este tipo de, no solamente por cuestiones de ingeniería, sino también por cuestiones de tratar de no tener mucho conflicto social sobre esta obra que es muy importante, no solamente para el gobierno de la ciudad, también es un proyecto importante de la doctora, la presidenta, que está interesada en este proyecto, pero sobre todo para beneficio de todos los habitantes de Tlalpan. Y había un tercer tema que era de los facilitadores. De los proyectos. En el caso de los de los proyectos, claro. A ver, los vecinos ingresan sus proyectos. El ISM hace una primera revisión de ellos. Yo ahorita les voy a platicar algo que pasó con una supermanzana. Y nos los envía. Nosotros revisamos la descripción del proyecto que hace el ciudadano. A veces la descripción del proyecto es muy general y nos complica la evaluación del proyecto, la dictaminación. A veces la descripción es tan detallada que nos lleva a preguntarnos, ¿alcanzará para todo eso el dinero? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a evaluar. ¿De quiénes recibimos información para poder hacer la dictaminación? De las áreas, en particular de jurídico y de obras, que son quienes pueden tener una relevancia sobre si se puede intervenir tal lugar, en el caso de jurídico, y obras de si técnicamente es posible realizar ese proyecto. En el caso de administración lo que nos indica así, alcanza hasta donde dé el presupuesto. ¿Qué pasó o qué pasa? Hay, por ejemplo, vecinos que dicen, quiero calentadores solares
de 15 tubos, pero donde el Copaco decida quiénes van a ser los beneficiarios. Y entonces nosotros en automático esos proyectos los dictaminamos como no viables, ¿no? Y así hay un buen número de proyectos. Nosotros, hay quien ya conoce el tema y dice, calentadores solares donde los beneficiarios serán decididos en la asamblea. Y ahí estamos cumpliendo cabalmente la guía operativa. Esa es una de las razones por las cuales nosotros establecemos inviables los proyectos. Cuando el proyecto quiere determinar de antemano quiénes van a ser los beneficiarios o quién va a decidir quiénes son los beneficiarios. Que no sea la asamblea, por supuesto. Luego hay lugares en los que nos proponen intervenciones donde no son espacios públicos o no son espacios sujetos a ser intervenidos por parte de la alcaldía. Entonces, esa revisión la hace jurídico. Dice, no, a ver, este lugar no podemos. Y por eso dictaminamos inviables algunos proyectos también, ¿no? Y así vamos revisando cada uno de ellos. No tengo todavía el porcentaje preciso, pero yo estoy convencido que comparados con el año pasado, este año tenemos un número mayor, porcentualmente hablando, de proyectos viables con respecto al año pasado. Si no me equivoco, el año pasado tuvimos 60 proyectos, 60% de los proyectos viables. De esos, solamente 17 solicitaron redictaminación. Este año nos pidieron 46 redictaminaciones, porque son 2 años, ¿no? Entonces revisamos 46 proyectos y de esos 46 modificamos la dictaminación en 10 de ellos, ya con la revisión y con las aportaciones que hicieron los vecinos para esta revisión. Entonces, esas son las razones por las cuales dictaminamos inviables. Decía yo de algo que descubrí hoy. Vino un vecino muy molesto de la Supermanzana, si no me equivoco, 4, y me dice, ¿qué puedo hacer, Guido? Intenté registrar estos 2 proyectos, uno para cada año, dice, y no veo la razón por la cual el ISM no se los haya turnado a ustedes. Y efectivamente, yo reviso lo que él ingresó, y no solamente no veo razón por la cual el ISM no le haya dado folio, sino que además eran proyectos perfectamente viables. Él dice que el ISM le dijo que como no había agregado hasta donde alcance el presupuesto, no le asignó un número de folio. Él me decía que qué podía hacer. Yo le dije, el problema es que no tienes un folio, ya pasó el plazo para solicitar redictaminación, pero además no puedes recurrir tampoco al Tribunal Electoral, ¿no? Porque ya los plazos legales, ya saben cómo es en el tribunal, pues van acabándose. Entonces digo, o sea, tú ya no tienes forma de que estos proyectos puedan ponerse a consideración del órgano dictaminador. Sigue latente, porque viene la dictaminación de los pueblos originarios, pero que no tenemos ya forma de llamarlo a dictaminar proyectos de unidades territoriales. Entonces, pasan muchas cosas en este proceso, ¿no? Por ejemplo, y seguramente la concejala lo tendrá presente, unas vecinas que solicitaron un ring, ¿no? Pero pedían un ring que fuera hecho de concreto la plancha y las cuerdas fueran de acero. Digo, o sea, pues está complicado, por mucho que sea importante la actividad deportiva y todo eso, en la descripción del ring, pues es un riesgo muy fuerte, ¿no? Y después los vecinos lo que quieren es corregir esa descripción, pero la guía operativa no nos permite. La guía operativa dice que se puede fortalecer la argumentación del proyecto, pero no modificar los términos del proyecto. Y entonces, pues sí, el ring era un proyecto interesante para la actividad deportiva de la zona, aunque estaba pretendiendo ubicarse en un espacio público donde hay juegos infantiles, en fin, pero con esas características pues no se puede construir un ring. La vecina decía, bueno, o algo que ustedes me recomienden, ¿no? Pero no se podía modificar. Sí, o sea, y así pasa en muchos proyectos, la verdad, dependen de la descripción que el promovente realiza, ¿no? Porque nosotros es el único elemento que tenemos, la descripción que hace el promovente. Por ejemplo, estos parques caninos, que luego los han estado pidiendo mucho los últimos 2 años.
Pero ¿cuál es el tema? Nos dicen, queremos bebederos, queremos lugares donde depositar las heces de los perros. ¿Y cuál es la opinión de servicios urbanos y de bienestar su área de... O sea, bebederos es un riesgo para las propias, los animalitos, ¿no? Y los recipientes de heces de perros se pueden convertir en focos de infección, en problemas que, más que soluciones, generen problemas. Entonces, ese tipo de proyectos, cuando tienen esa descripción, los dictaminamos no viables. Cuando hablan de que no, aquí que haya un carril para que los perros caminen, que haya un área cercada para que puedan estar ahí, por supuesto que esos proyectos son viables. O sea, tenemos que ir al detalle de la descripción. Y ir al detalle de 3.295 en un mes no es muy fácil, que digamos. ¿Algún otro concejal que desee hacer uso de la palabra? Nada más yo, por último, justo lo que ahora nos estaba mencionando de las actividades que realizan en el territorio, sí, de reconocimiento para el trabajo que realizan, sin embargo, nada más era la cuestión de la falta de información que nos hace falta. Sé que también, bueno, en el oficio que también les hice llegar es otro, donde se piden, espero que para la próxima sesión ya lo veamos, porque ahorita por cuestiones de tiempo y actividades también de los concejales. Para el próximo se ingresó la certificación de las actas de nacimiento, igual ahí vienen los detalles para que nos puedan apoyar de las áreas responsables, número de atenciones atendidas a partir del 2025 y lo que llevan hasta el 2026, el informe de los recorridos barriales que han realizado igual del año pasado, el informe de las acciones realizadas en unidades habitacionales y del informe detallado de la atención de conflictos vecinales, que era lo que ahorita nos estaba mencionando, que también yo sé que el área lleva y conlleva muchísimo trabajo, es pues sí, o sea, Sí, es un poco de todo y estar en territorio, la verdad es que no es sencillo el trabajo, por eso es que se le reconoce. Y otra de las cuestiones, ahorita que nos habla de la recuperación de los espacios públicos, sería bueno que en la mesa de trabajo también chequemos ese tema para que la directora de participación ciudadana nos pueda hacer pues como partícipe a todas estas actividades. Digo, nosotros no solamente en nuestra labor de concejal, el supervisar y evaluar las acciones del gobierno, sino también poder apoyar en esta cuestión. Claro, Ahora, ese oficio yo espero tenerle ya. Hoy me reuní con los responsables de generar la información de este último oficio. Yo espero que le podamos estar dando respuesta martes o más tardar el miércoles. Muchas gracias. Ahora le pido al secretario técnico de la comisión, bueno, al secretario que ahorita me está apoyando, desahogue el punto quinto del orden del día relacionado a los... no, espérame. Sí, a la secretaria técnica de la comisión desahogue el punto quinto del orden del día relacionado a los acuerdos tomados en esta sesión. Por instrucciones de la presidenta y para desahogar el punto quinto del orden del día, realizo la lectura de los acuerdos tomados en esta sesión ordinaria. Acuerdo AT diagonal, CAT diagonal, CPC diagonal, SO diagonal, 13 romano diagonal, 001 diagonal 2026 respecto al pase de lista. Se cuenta con la presencia de 3 integrantes, por lo que se acuerda que existe quórum legal para realizar la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana. Acuerdo AT diagonal, CAT diagonal, CPC diagonal, SO diagonal, 13 romano diagonal, 002 diagonal 2026. Se aprueba por 2 votos el orden del día de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana. Acuerdo AT diagonal, CAT diagonal, CPC diagonal, SO diagonal, 13 romano, diagonal 003 diagonal, 2026 se aprueba por 3 votos. Fueron Ok. dos. 2 votos la dispensa del acta de la sesión anterior. Acuerdo AT diagonal, CAT diagonal, CPC diagonal, SO diagonal, 13 romano diagonal, 004 diagonal 2026 se aprueba por 2 votos el acta de la sesión anterior. Acuerdo AT diagonal, CAT diagonal,
CPC diagonal SO diagonal 13 romano diagonal 005 diagonal 2026. Mesa de trabajo con directores para convocar las direcciones de obras, jurídico, administración, participación, para revisar temas de presupuesto participativo 2025. Acuerdo AT diagonal CAT diagonal CPC diagonal SO diagonal 13 romano diagonal 006 diagonal 2026 para realizar 3 mesas de trabajo. La primera, presupuesto participativo 2025. La segunda, acción social transformando tu unidad. La tercera, programa social Nuestra Casa se Transforma. Para esto, pido a los concejales integrantes, si es de aprobar los acuerdos correspondientes de la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, manifestarlo levantando la mano. Por afirmativa 3. 3. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Gracias, secretaria. Como siguiente punto del orden del día, pasaremos a los asuntos generales, por lo cual les pido externar a alguien si desea hacer uso de la palabra. Okay. Habiéndose agotado los puntos del orden del día y agradeciendo su presencia, siendo las 2:27 del día 26 de marzo del 2026, declaro terminada la 13ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana. Gracias, compañeras y compañeros, concejales, secretarios, invitados especiales, vecinos y vecinas que nos ven a través de las redes sociales, por acompañarnos en nuestra sesión. Tengan un excelente día.